Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy empezamos una vez más con una clase más de geografía y de acuerdo al orden en el módulo que tienen ustedes, le tocaba, la semana pasada tocaba el repase, pero no hay problema. El día de hoy vamos a hacer el repase para tener el orden de acuerdo a los módulos. ¿Quedó claro? De acuerdo a los módulos, jóvenes. Sí, profesor. De igual manera, le recomiendo a ustedes, chicos, no se trata, por mencionado que algunos tienen que enviar, en el mismo archivo yo envío qué es lo que tienen que cumplir, cuál es el reto que tienen que cumplir ustedes. En algunos casos no hay esquema, pero sí hay actividad domiciliaria que tienen que desarrollar. Cada 15 días ustedes tienen que enviar, jóvenes, las dos actividades juntas. ¿Quedó claro? Ahora sí, jóvenes. Vamos a empezar el repaso del segundo bimestre. ¿Recuerdan ustedes que el repaso del segundo bimestre, jóvenes, consistía mayormente en lo que corresponde a la geodinámica? ¿Recuerdan ustedes, chicos? Ahora sí. Están que ingresan acá algunos niños. Profesor, no se logran visualizar las dispositivas. No se logra ver, si está bien grande. Ven, tu computadora. No, se ve negro. No, está blanco. Entonces, a ver, chicos. A ver, Pedro, ¿qué fue? No se ve, profesor, se ve. ¿Ah? ¿Cómo? Negro. Muy bien. Se ve negro, profe, no se ven las diapositivas. A ver, espérense un ratito. ¿En el módulo, en el CIANE o acá en estos momentos? En compartir pantalla. Ajá, acá en la reunión. Ya espérense un ratito, Ya. ¿Y ahí? ¿Ven ahí? No, profesor. No. No, profe. Espérense, voy a llamar a mi secretaria. Profesor, si no, deje de compartir pantalla y vuelva a hacerlo. Espera, no, es que aquí lo vaya a malograr. Sube un ratito rápido. Esto es que cambia luego que se echó caca. Siempre mantén la distancia. A ver, chicos, ¿me escuchan? Mientras que, a ver, ¿cómo me mencionaste, niña? ¿Que dejo de compartir pantalla? Que deje de compartir pantalla y lo vuelva a hacer. Lo vuelvo a compartir. No. Uy, función de compartir pantalla en pausa. Ahora sí. Lo vuelvo a hacer otra vez. Ahora sí se ve, profesor. Ya, niña, gracias. Gracias. ¿Se pueden ver ahí, no, chicos? Sí, profesor, ya sé. Sí. A ver, chicos, el día de hoy vamos a tener lo que corresponde, como les había mencionado, a la parte del repaso. ¿Recuerdan ustedes que el tema, por ejemplo, el primer tema del segundo bimestre, correspondía a lo que era la geodinámica? La geodinámica, jóvenes, es una rama mayormente de la geología. ¿Pero qué es la geología? Mayormente la que se encarga del estudio de los suelos. Por ejemplo, hay unos que se llaman ingenieros petroquímicos, otros se le llaman geólogos. El geólogo es el que se encarga del estudio de los suelos. Dentro de una de las ramas de la geología es la que estudia principalmente las fuerzas que intervienen en los procesos de la Tierra. Cuando hablamos de qué fuerzas, jóvenes, las fuerzas internas y fuerzas externas que se originan en el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra, jóvenes. Entonces, como yo les estaba mencionando, dentro de estas fuerzas internas y estas fuerzas externas, una es la que modela
jóvenes, una es la que le da forma al relieve peruano, al relieve terrestre, jóvenes, y otro es el que modela. El que modela. Por ejemplo, tenemos la geodinámica interna, la que forma, la que da modificaciones o formas del relieve terrestre. La geodinámica externa, jóvenes, que mayormente es la que mayormente interviene para darle forma al relieve. Inclusive, por ejemplo, ante los procesos conocidos con el nombre de erosión, jóvenes, por ejemplo, a veces, por ejemplo, un cerro, producto de erosión, jóvenes, a veces los cerros son derrumbados o por intervención de la mano del hombre. Vamos a ver lo siguiente. Cuando hablábamos de geodinámica interna, jóvenes, hablamos del primer proceso conocido, como yo les mencionaba a ustedes, dentro de la geodinámica, que es la que se refiere a la formación de los relieves. Dentro de los procesos que se dan para formar el relieve, jóvenes, se dan dos. La geodinámica interna, por ejemplo, uno de ellos es producto de la erupción volcánica. Y la otra geodinámica, dentro de la geodinámica interna, también tenemos el movimiento de las placas tectónicas. Cuando hablamos de la geodinámica externa, hablamos de la erosión, por ejemplo. La erosión, jóvenes, es uno de los causantes de la geodinámica externa. Vamos a hablar de cada uno de ellos primero. No sé si recuerdan, a ver, jóvenes, ¿alguien me desea intervenir en la geodinámica interna? ¿Alguien de ustedes desea intervenir? Como Dime, una definición de la geodinámica interna. Sí, pero Medina. no me vas a leer. Ok. No me vas a leerlo. Ok, Ya dime. la geodinámica interna, son todos. Bueno, chicos, como lo había mencionado anteriormente, yo decía la geodinámica interna, jóvenes, son todos aquellos fenómenos o procesos cuyo origen está en el interior de la Tierra. Recuerden ustedes, en temas anteriores se había tratado sobre, cuando hablando de geodinámica interna, la estructura interna de la Tierra. Pero de la estructura interna de la Tierra no estamos hablando, sino los procesos, jóvenes, que dan principalmente, o los causantes que dan la formación, los causantes de la formación del relieve. Dentro de uno de ellos, por ejemplo, el causante de la formación de las montañas. ¿O por qué no decirlo? El causante, jóvenes, el causante de la formación de las mesetas o colinas. Pero ¿cuáles son estos dos causantes? Los dos causantes de la formación del relieve terrestre que se encuentra en la geodinámica interna, recuerden ustedes, en la estructura interna de la Tierra, en la corteza, el manto y el núcleo, entre la corteza superior se encuentra una capa conocida con el nombre de astenósfera. En la astenósfera se movilizan las famosas placas tectónicas. Estas placas tectónicas que movilizan, entonces, una de las causantes de la formación de relieve terrestre es en las placas tectónicas. Recuerden ustedes, chicos, Alfred Wegener fue el que mayormente explicó la teoría de las placas tectónicas. Decía lo siguiente: cuando las placas tectónicas, chicos, tratan de una ponerse encima de la otra, da origen, jóvenes, a la formación de las cordilleras o montañas. Pero debemos de recordar, cuando hablamos de ese tema de las placas tectónicas, jóvenes, no es los cerros, las montañas no se forman de la noche a la mañana, sino que durante un largo proceso, jóvenes, se van poco a poco, van aumentando su tamaño. Entonces, no es de un año, ni de 2, ni de 10. Es a veces cada 50 o a cada 100 años va creciendo debido, jóvenes, mayormente el movimiento de las placas tectónicas. Uno de los causantes de la formación de relieve. Otro de los causantes de la formación de relieve, jóvenes, es también lo que se conoce con el nombre, jóvenes, mayormente de la erupción volcánica. No sé si habrán oído hablar ustedes, jóvenes, de las erupciones volcánicas. Otro, la erupción volcánica. Al interior de la Tierra se encuentra el magma. Cuando el magma significa que la roca está sometida a fuertes temperaturas,
Cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas, chicos, ese magma quiere liberarse, que está al interior de la Tierra, porque es energía. Hay fuerzas que se conocen con el nombre de fuerzas de convención. Cuando este magma trata de buscar una grieta para salir al exterior, chicos, lo hace a través de los volcanes. Hey, chicos, en un volcán que tiene salida al exterior, jóvenes, el magma que está en el interior de la Tierra, una vez que sale al exterior, jóvenes, se convierte en lava. Cambia de nombre y adopta el nombre de lava, porque está en la superficie ya. Y una vez, jóvenes, que está ahí, esta lava, jóvenes, una vez que después de estar sometida a fuertes temperaturas, llega un momento que este magma llega a adoptar mayormente se queda en estado sólido y mayormente, jóvenes, da origen, por ejemplo, por decir, ese volcán tiene una forma de un cono. O por qué no decirlos, hay volcanes que hay en el interior del mar. Cuando un volcán se encuentra en el interior del mar, jóvenes, da origen en el futuro a la formación de las islas. No sé si habrán visto ustedes esto. A ver, chicos. Inclusive yo les estaba mencionando a ustedes que a través, jóvenes, cuando estábamos mencionando a través de, por ejemplo, había mencionado las dos fuerzas, jóvenes, internas, el diastrofismo y el vulcanismo. En el diastrofismo mayormente es el movimiento de las placas tectónicas. En el vulcanismo lo que había explicado anteriormente. El magma está sometido a fuertes temperaturas y busca liberarse. Y lo hace a veces a través de cuando sale al exterior. Y cuando no sale al exterior, cubren el interior de la Tierra, jóvenes, esas pequeñas grietas. ¿Qué significa? El magma es la roca cuando está sometida a fuertes temperaturas. Cuando hablábamos de diastrofismo, es lo que acá, jóvenes, el causante de las placas tectónicas. Da origen a las cordilleras o montañas o también da origen a las fallas. Ese es un primer paso que tratamos este tema. Recuerdan ustedes la geodinámica interna. Pero también dentro de la geodinámica interna también se encuentra la otra parte que tratamos en clases anteriores, lo que se conoce con el nombre de geodinámica externa. ¿Pero qué es la geodinámica externa, jóvenes? La geodinámica externa mayormente es la destructora del relieve. Mientras que una trató de darle forma, mientras que una trató de formar el relieve, la otra, jóvenes, fue la causante o destruyó el relieve. ¿De qué manera, jóvenes? Cuando, por ejemplo, que quede claro, uno de los causantes de lo que tratan de destruir el relieve, por ejemplo, el clima, chicos, los rayos, el sol, por ejemplo, los rayos del sol, jóvenes, las temperaturas. Por ejemplo, cae neblina. La roca que está formada, jóvenes, ahí, una roca que se ha formado. Buenos días, profesor. Ya, buenas tardes, chicos. Hey, niños, como yo les decía a ustedes, cuando una roca está sometida a fuertes temperaturas, por ejemplo, de día hace un solazo, jóvenes, por ejemplo, fuerte sol, comienza la roca a calentar, jóvenes. De noche cae neblina, o de noche hace frío. Y esta roca, a recibir un cambio de temperaturas, esta roca se va, jóvenes, llega un momento que se va, en el interior de esta roca está sufriendo unas grietas. Y cuando de casualidad le cae neblina, esta neblina, jóvenes, esta neblina va cayendo en la roca, en estas grietas, y en el futuro va siendo la causante de que esta roca se destruya. Y a través del proceso de los vientos, jóvenes, esta roca va cambiando, por ejemplo, si estaba en una montaña, jóvenes, llega un momento a estar en un lugar plano, por ejemplo, en las quebradas. Entonces, decíamos lo siguientes: la geodinámica externa es la fuerza destructora del relieve, pues lo desgasta. Actúan sobre la corteza como agentes que modelan. Chicos, tratan de darle una modelación o modeladores del relieve terrestre. Hemos hablado también dentro de esta geodinámica externa, jóvenes, de los dos grandes procesos. ¿Recuerdan ustedes? El proceso de meteorización y el proceso de erosión.
Es decir, ¿cuáles son los causantes, jóvenes, en la erosión? ¿Quiénes son los causantes verdaderamente en esta erosión, jóvenes, de que mayormente se den unos grandes cambios en el relieve? Por ejemplo, jóvenes, la erosión fluvial a través de la lluvia, jóvenes, la lluvia mayormente a una cordillera o una montaña o a un cerro, jóvenes, lo trata de destruir. Y eso se conoce con el nombre de erosión, jóvenes. Comienza a carcomer la lluvia, el agua, jóvenes, si trata de cruzar por donde hay un cerro y esta parte, y de esta manera va destruyendo el cerro. Por ejemplo, en la selva peruana, las cordilleras o las montañas, jóvenes, cuando el río trata de cruzar por un determinado lugar entre los cerros, ¿qué es lo que origina? Origina lo que se conoce con el nombre de cañones. Comienza a erosionar, jóvenes, a carcomer en esa parte de los cerros, e inclusive trata de buscar una grieta como se cruzar. Y tenemos, por ejemplo, el cañón del Colca, o el cañón más, chicos, o por qué no decirlo, el cañón más, la parte más profunda, el cañón más importante del Perú, el cañón de Cotahuasi, por ejemplo. Cuando hablamos de erosión glaciar, jóvenes, hablamos por decir, la nieve. Cuando la nieve comienza en el día, la nieve comienza a derretirse, y al derretirse, jóvenes, va dándole origen a los ríos. Y estos ríos, en esta parte alta de la pendiente donde se va formando estas aguas, jóvenes, va llevando tierra. Y por lo tanto está originando una erosión. Cuando hablamos de erosión eolítica, significa de los vientos, jóvenes. Los vientos. Donde hay terrenos, jóvenes, a veces se lleva el polen. ¿Qué significa el polen? Mayormente lo que da origen a que los terrenos se conviertan fértiles. O producto de los vientos, jóvenes, en algunos lugares, mayormente en algunas pequeñas montañas, da origen a que mayormente poco a poco esa tierra se vaya, mayormente el cerro se vaya poco a poco, vaya disminuyendo, vaya mayormente llevándose la tierra. Por ejemplo, puede ser como por ejemplo las cabras, jóvenes, cuando suben a las montañas, con sus patas están erosionando el terreno. Y como quedan como terrones, esos terrenos producto del viento, jóvenes, se lo va llevando hasta la parte de abajo. Esa es la erosión eolítica. La erosión marina, ¿qué significa, jóvenes? Cuando mayormente, producto de las olas del mar, a la roca la va destruyendo, jóvenes. En algunos casos se da la formación de paisajes, como por ejemplo, en el caso entre Máncora, entre Órganos y el Ñoro, hay un inmenso paisaje, un gran atractivo, jóvenes, parecido a la erosión marina que se puede observar en esta diapositiva. Y la erosión kárstica, jóvenes, ¿qué significa la erosión kárstica? La kárstica significa erosión del subsuelo. Recuerden ustedes, no sé si habrán oído hablar de los sumideros. Significa que en el río, jóvenes, comienza el agua del río, jóvenes, hay como quien dice, en el interior de un río, de un lago, hay un hueco en el interior y comienza a llevarse todo el agua que estaba en el lago o en el río. Y la mayoría dicen que es una cosa extraña, pero eso se conoce con el nombre de sumideros. ¿Y qué sucede? Al interior de esto, al interior de estos, jóvenes, el agua se pone en el subsuelo y va originando grandes cambios. Ahora, chicos, cuando habíamos hablado de la erosión, también habíamos hablado de la geodinámica externa, meteorización física y química. Ya lo había mencionado cuando las rocas empiezan a descomponerse, jóvenes. A ver, otro de los temas que también hemos tratado de explicar, ¿recuerdan ustedes este tema conocido con el nombre de espacio geográfico? ¿Alguien desea hablar, jóvenes, de este tema, de este punto? A ver, voy a preguntar por si acaso. Voy a preguntar. A ver, Ivana Castillo, ¿qué me puedes hablar, por favor, sobre el espacio geográfico? Ivana Castillo. Profe, ¿podría dar como un pequeño concepto? Dime, explícalo, nada más.
Esto, soy Hernández Laurel y podría dar a entender espacio geográfico por un lugar que se encuentra dentro de la Tierra, que ocupa un pequeño lugar dentro de la Tierra ¿Cómo? o un lugar grande. Chicos, cuando hablamos de espacio geográfico, significa del espacio geográfico del Perú, donde se encuentra ubicado nuestro territorio. No sé si recuerdan, de acuerdo a la ubicación mundial, ¿recuerdan ustedes que tratamos un tema en el primer bimestre? Coordenadas, Los profe. meridianos jóvenes, ¿recuerdan? Sí, profesor. Sí, Paralelos y profesor. meridianos. Meridiano de Jóvenes, Greenwich. que los paralelos, el paralelo base es el meridiano de Greenwich. No, paralelo base, me equivoqué. Paralelo base, jóvenes, es la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, también conocida con el nombre de ecuador terrestre. Y el ecuador terrestre, jóvenes, divide el planeta en dos hemisferios. Hemisferios de aquí del centro hacia arriba. Hemisferio norte y sur. Hemisferio sur. Claro, correcto, y hemisferio sur. Y entonces el Perú se encuentra en el hemisferio sur, chicos. Norte. Esta es una pequeña parte, No, sur. pero también, niños, se atraviesan una serie de meridianos. El meridiano base es el meridiano de Greenwich. Y el meridiano de Greenwich, chicos, del centro hacia la derecha significa hemisferio oriental. Y del centro hacia la izquierda, hemisferio occidental. Por lo tanto, el Perú se encuentra en el hemisferio occidental. Ahora, de acuerdo a la ubicación mundial. De acuerdo a la ubicación mundial. Y si tratamos de ver de acuerdo a la ubicación mundial, jóvenes, por ejemplo, el Perú se encuentra entre los trópicos, es decir, no se encuentra en el trópico, sino que está cerca del trópico de Capricornio. ¿Qué significa? Normalmente el clima del territorio peruano debe ser un clima cálido. Pero por varios motivos, jóvenes, nuestro clima es variado. Posteriormente vamos a tratarlo más adelante. Pero si alguno de ustedes dirá, pero profe, ¿por qué ha variado? Por ejemplo, ¿no se dan cuenta, jóvenes, de las cordilleras, de las corrientes de aguas, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, de aguas cálidas? Jóvenes, estos dos, inclusive, son los que también que hace que nuestro clima sea variado. Por ejemplo, el lago Titicaca funciona como termorregulador. También hace que el clima de esa zona sea un clima muy diferente. Para que tengan una idea, jóvenes. Por lo tanto, como estábamos hablando del espacio geográfico, ya habíamos visto dónde se encontraba nuestro territorio, de acuerdo a la ubicación mundial, en el hemisferio sur, en la parte occidental. Por lo tanto, de acuerdo a la ubicación de América del Sur, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Ahí podemos observar, pero ¿por qué? En el centro, aquí está en el centro, en la parte occidental, porque está por acá, por el mar, y en el mar está casi el occidente, esta parte occidente, en la parte central y occidental de América del Sur. Este es América del Sur. ¿Quedó claro, jóvenes? Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. El Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Pero, ¿cuáles serían sus límites, jóvenes? Si podemos ver el mapa del Perú, jóvenes, a simple vista, el mapa de América del Sur, podemos decir lo siguiente. Por el norte, el Perú limita con Ecuador y con Colombia. Chicos, con Ecuador y Colombia. Por el sur, voy al sur, jóvenes, veo como una parte bien delgada, jóvenes, este Chile. Por el sur limita con Chile. Por el este es lo que están acá. Con Brasil y Bolivia. Y Bolivia, correcto. Por lo tanto, jóvenes, si decimos lo siguiente, ¿con cuál de los países tiene menos extensión de límites, es decir, menos frontera? ¿En qué Chile. 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 Tiene menos frontera. Son 169 kilómetros. Pero ¿con qué país tiene más límite de frontera? ¿Por el este? Con Brasil. Por el este, por Brasil y Bolivia. Con Brasil. Colombia. Ecuador. Con Brasil. Brasil y Bolivia. Con Brasil Con Bolivia. tiene 2.822 kilómetros de frontera. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces,
Para que tengan idea ustedes una cosa. Entonces podemos decir, hey chicos, y de acuerdo a la división política, el Perú, ¿en qué se encuentra dividido? De acuerdo a la división política. ¿Qué me pueden mencionar de acuerdo a la Profesor, se encuentra dividido en 26 regiones. Dime, el Perú se encuentra... Jóvenes, profesor. Dime. Se encuentra dividido en 26 regiones, 195 provincias y 1840 distritos. Correcto, chicos. Correcto, Cueñas. A ver, niños, como yo le decía a ustedes, de acuerdo a la división política, tiene razón su compañera, antiguamente el Perú se encontraba dividido en departamentos. Pero ¿por qué por departamentos? ¿Por qué se cambiaron? ¿Por qué? Porque antes todo el poder se concentraba en Lima. Y todas las obras, más prioridad le daban a Lima. El pueblo comenzó a reclamar y necesitaba cambios, porque habían pueblos del Perú que vivían en la miseria. Y producto de esa miseria aparecieron varios movimientos como los movimientos terroristas, como posteriormente el profesor de historia le va a ver este tema. El terrorismo en el Perú. Entonces, se aplicaron una serie de leyes en nuestro territorio. Por ejemplo, ¿qué significa? El Perú, jóvenes, a través de un largo proceso, dejó de ser departamentos y se convirtieron en regiones. Cada departamento adoptó una región. ¿Qué significa? Tenía el control total de su presupuesto. Destinaba las obras de acuerdo a la priorización de problemas. A pesar de que tenemos autoridades hoy en día ineptas, incapaces, jóvenes, que producto de esto hacen corrupción a nivel nacional, jóvenes, pero el Perú se encuentra dividido en regiones. Ya lo había mencionado su compañera. 26 regiones, jóvenes, y cada región, por ejemplo, Tumbes tiene 3 provincias. Pero a nivel nacional tenemos 195 provincias y 1840 distritos. Que quede claro. El Perú tiene una superficie total. Si hablamos de continente, de la parte continental, significa donde está la parte del territorio donde nosotros nos encontramos, en el cual incluyen los ríos, el lago, la parte del lago Titicaca que nos corresponde, y las islas que se encuentran en estos lagos, chicos, así como el río que está en el Amazonas, el río que está en la selva peruana, los ríos, el Perú tiene una extensión, todo ese conjunto le hace de una extensión de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Pero tenemos que tener que las 200 millas marinas corresponde, jóvenes, a 626.240 kilómetros cuadrados. Y esto hace un total de la superficie de nuestro país de 1.911.455,60 kilómetros cuadrados. Entonces, esto es nuestro territorio. Y esto es lo que corresponde a la división política. Pregunto, chicos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería la región más grande del país? La región política. Loreto, correcto. Coveñas. Coveñas, tiene razón. Chicos, también tratamos otro tema. ¿Recuerdan ustedes lo que era la hidrósfera? ¿Alguien me puede hablar, por favor? De hidrósfera. Era el agua que está en la cantidad de agua que hay en el planeta. La hidrósfera es toda la porción de agua que se está en el planeta. Dentro de esta porción de agua que hay en el planeta, jóvenes, tenemos lo siguiente. 75%. En la superficie terrestre, el 71% es agua. Y otro 29% es la superficie continental. Y que quede claro, chicos, solamente el 3% es agua dulce. Pero el agua se encuentra distribuida en las siguientes maneras: océanos, mares, ríos, lagos, lagunas. Ojo, el agua se encuentra en 3 estados: estado sólido, líquido y gaseoso. Sólido, jóvenes, el agua de los glaciares o de la nieve. Líquido, el agua de los ríos, lagos o lagunas, o el mar. Gaseoso, jóvenes, cuando se forman las pequeñas neblinas o precipitaciones. ¿Quedó claro? Cuando se está la nube cargada de agua, jóvenes, es porque está en estado gaseoso. Ahora sí, mayormente, la ciencia que se encarga del estudio de la hidrósfera, la hidrosfera, jóvenes, es la hidrografía. Sí. Y cuando hablamos de hidrografía, en el Perú se divide, jóvenes,
tenemos tres regiones, tres vertientes hidrográficas. La vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Atlántico o Amazonas y la vertiente hidrográfica del Titicaca. A ver, el Titicaca también se le conoce con el nombre de olla del Titicaca. ¿Pero por qué, jóvenes? Porque sus aguas se concentran en un determinado lugar. Sus aguas no tienen salida al mar. Pero, por ejemplo, si hablamos de la vertiente del Pacífico, jóvenes, si hablamos de la vertiente del Pacífico, decimos lo siguiente. Los ríos que dan origen a la vertiente del Pacífico tienen su origen, jóvenes, ¿dónde se originan? En las cordilleras. Por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. En nuestro territorio, por nuestro territorio cruza la famosa cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, jóvenes, por ejemplo, es un conjunto de montañas. Y estas montañas en nuestro territorio se dividen de esta manera. Cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. ¿Qué significa? Los cerros van tomando diferentes direcciones, el conjunto de montañas. Pero como estos mayormente cruzan por los Andes peruanos, jóvenes, los ríos de esta vertiente, jóvenes, por ejemplo, los de la cordillera occidental, como son conjunto de montañas, y cuando las montañas sobrepasan más de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, chicos, se forman nieve en las partes altas. Y estas nieves dan origen a los ríos. Entonces, en el día se derriten, en la noche, jóvenes, recuperan la nieve. Entonces, esto dan origen a los ríos. Y, por ejemplo, la mayoría de los ríos de la costa peruana nacen en la cordillera oriental. ¿Qué significa? Nacen en esa zona. Si nacen en la cordillera oriental, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, los únicos que no nacen en la cordillera oriental, jóvenes, son los ríos Salumía, el río Chira y el río Tumbes. ¿Por qué? Porque esos ríos nacen en territorio ecuatoriano. Nacen en territorio ecuatoriano. Ahora sí, estos ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son ríos de corto recorrido. Son ríos de corto recorrido. Solamente podemos decir lo siguiente, que hay un río que solamente descarga sus aguas al Océano Pacífico. Los demás, jóvenes, en diferentes épocas lo hacen, cuando tienen abundante lluvia. Y principalmente el río Tumbes, en época de lluvia descarga sus aguas al Océano Pacífico, jóvenes, con mayor fuerza. O con mayor caudal, es decir, cuando el río tiene abundante agua se dice caudal. Podemos decir lo siguiente, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son de corto recorrido. El más importante, el río Chira. ¿Pero por qué el río Chira? Porque en su parte alta, jóvenes, da origen a las famosas centrales hidroeléctricas. ¿Pero qué es una central hidroeléctrica? En la cual el hombre aprovecha para generar energía eléctrica. Ahora sí. Chicos, si decimos de la cuenca, jóvenes, como hemos visto la vertiente hidrográfica del Pacífico, nos vamos a la vertiente hidrográfica del Atlántico. Ojo, que quede claro, cuando un río logra descargar sus aguas a un colector común, se le conoce con el nombre de afluentes. Y río afluente es aquel río que descarga las aguas de un colector común. Por ejemplo, en este caso, se denomina cuenca, jóvenes, el área mayormente donde se encuentra un río o lago o laguna. La mayoría de los ríos tienen cuenca exorreica. ¿Qué significa exorreica? Por ejemplo, el Océano Pacífico y el río Amazonas son cuenca exorreica. ¿Pero por qué? Porque son ríos que desembocan sus aguas en el océano. Pero hay cuencas endorreicas, como la olla hidrográfica del Titicaca. Es una cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque son ríos que desembocan dentro del continente. En este caso, en el lago Titicaca. Y también hay otro nombre conocido con el nombre de cuenca reica.
¿Qué significa? Por ejemplo, hay ríos que nacen en su parte alta, tienen abundante agua, pero a medida que van siguiendo su recorrido, o mayormente se dice su cuenca, jóvenes, este río no logran descargar sus aguas al Océano Pacífico, sino que lo que hacen,